Primera pauta. 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos viendo los primeros alumnos que ya se dirigen a un colegio, así que para que sepan, ya en Las Condes, este Colegio Internacional SEC, que van los alumnos caminando, vestiditos a sus clases. Vamos a la entrevista del día y es con Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien le agradecemos respondernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Muy buen día. Gerardo Gómez le saluda. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, mi doble carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Que cuadra muy bien para lo que queremos hablar con usted, porque Así tiene es. que ver con lo que ha ocurrido con este ex militar que fue desprendido de ese cargo por el régimen venezolano y que fue secuestrado en Chile, Ronald Ojeda. Hoy se cumplen 6 días. No se ha conocido, sabemos que hay secreto de la investigación, eso lo tengo claro, pero ¿usted asume que esto genera una sensación ambiente compleja de lo de inseguridad, por ejemplo? Desapareció una persona en nuestro país, han pasado 6 días y no tenemos idea de dónde está. Bueno, por supuesto que esto se une a una sensación de falta de seguridad que hoy día existe en nuestro país y donde tenemos un triste récord desde el punto de vista de la cantidad de secuestros que se producen en Chile. Básicamente, estamos hablando que en los últimos, en el último año se ha producido prácticamente más de un secuestro por día en nuestro país, 1.3 en promedio. Y eso habla efectivamente de un problema, yo diría, sistémico. En el caso de el teniente coronel Ronald Ojeda, estamos hablando además de un secuestro atípico desde el punto de vista de las condiciones en que se produce y teniendo en cuenta también la especial condición de protección que tenía el teniente coronel Ronald Ojeda en nuestro país, una condición de refugiado. En ese contexto, el Estado de Chile debe prestar la protección a una persona que está en esa situación debido a que el Estado de Chile es muy restrictivo para el otorgamiento de las condiciones de refugiado. Eso es muy importante distinguir. Una cosa es la condición de migrante y otra cosa es la condición de refugiado. La condición de refugiado, hay un procedimiento muy riguroso para establecer si es que la persona efectivamente su vida corre serio riesgo o su integridad física. Y en ese contexto ahí hay un deber del Estado justamente de avanzar en esa protección. De hecho, la última semana de enero avanzamos justamente en una nueva legislación que aún hace más restrictiva el otorgamiento de la condición o la solicitud de la condición de refugiado. Entonces, a mí me parece que esta situación es compleja. Y en el caso en particular, yo he estado en permanente contacto con la oposición venezolana, con María Corina Machado, con todo su equipo. María Corina estuvo en nuestra Comisión de Relaciones Exteriores hace prácticamente 3 semanas vía Zoom, y donde efectivamente la situación de hostigamiento que ha recibido justamente la oposición, de hecho la inhabilitación para ella de ser candidata presidencial después de haber ganado las elecciones primarias con un cerca de 92%, pero además el cierre de la oficina asesora del Alto Comisionado de Derechos Humanos que fue implementado durante el gobierno, durante la administración de la presidenta Bachelet, en este caso como Alto Comisionado en Venezuela, que ahora se instaló en Panamá, o la detención de Rocío San Miguel, líder de una ONG, habla efectivamente de un recrudecimiento de la acción del gobierno de la dictadura venezolana frente a la oposición. Con el pasar de los días, mencionábamos al comienzo del noticiario, se han ido descartando ciertas hipótesis, por ejemplo, que él haya estado vinculado al crimen organizado. Al parecer esa tesis ya está derribada, hasta aquí lo que se ha sabido. Que él haya obtenido algún préstamo informal, que también ellos responden a través del secuestro a veces. Tampoco está. Para usted, las causas políticas han adquirido más fuerza esa tesis de un secuestro político. Esa hipótesis siempre ha estado abierta. De hecho, yo me entero esa mañana de la situación del secuestro vía
Marcano, que es Luis Manuel Marcano, que es un ex miembro del Tribunal Supremo venezolano que está en el exilio, que está en Chile. Procedo a conversar con la Cancillería. La Fiscalía se movió rápidamente porque la Fiscalía llamó tempranamente. Recuerda que esto se produce alrededor de las 3:15 de la mañana en la Comuna de Independencia. Inmediatamente la Fiscalía, al inicio de la mañana, llama a la Cancillería. El canciller está de vacaciones, estaba en ese entonces Gloria de la Fuente en ese carácter. El canciller vuelve a Santiago y se produce inmediatamente las medidas de resguardo de la frontera, la subida de la alerta de Interpol. Por tanto, yo primero quiero señalar que la reacción del gobierno estuvo adecuada y rápida. Eso es lo primero. Y lo segundo es que acá lo que no puede ocurrir es que en Chile desaparezcan personas en pleno régimen democrático, secuestros de esta naturaleza y sobre todo personas que tienen una especial atención de cuidado del Estado y finalmente no tengamos claridad cuáles son las conversaciones que ha sostenido el gobierno chileno con el gobierno venezolano, porque se han sostenido reuniones, dicen, de información, sí, pero esas conversaciones, ni el nivel de esas conversaciones, ni tampoco el contenido de las mismas, no ha sido conocido ni por las comisiones de derechos humanos, ni por las comisiones de relaciones exteriores. Entendemos que el tema es reservado, pero las comisiones pueden ser informadas y no lo han sido. Ese carácter y no lo han sido. Oiga, senador Francisco Chaguán, y con respecto a la forma de respuesta, Iván Moreira decía ayer, también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de la UDI, él decía, ojo con la respuesta, no seamos grandilocuentes, hay que ser moderados, hay 500.000 venezolanos en Chile y además queremos seguir expulsando a venezolanos y que allá los reciban, así que la respuesta va a tener que ser ponderada. ¿Usted coincide con eso? La desaparición de una persona que tiene el carácter de refugiado, por supuesto que amerita toda la acción y toda la investigación del Estado. Acá estamos hablando de la protección de los derechos humanos, de las personas que estén en condición de refugiado. Y por tanto yo no coincido con aquello. Yo creo que acá hay que tomar todas las medidas de rigor. Efectivamente hay miedo por parte de aquellas personas que están en igual condición en nuestro país, hay temor. Algunas personas se han ido a presentar a alguna tenencia de carabineros. Hemos visto a Guaraquena que ha hecho unas manifestaciones públicas advirtiendo respecto del temor que tiene absoluta, pero eso es lo mínimo que tiene que ocurrir. ¿Y Chile no le ha dado esa garantía todavía? Yo creo que la reacción desde el punto de vista de la protección de las personas que están bajo refugio es un tema de la cual hay poca información. Y yo tengo que señalarlo claramente, aun cuando yo tengo interlocución, a pesar de ser de oposición, interlocución en mi carácter de presidente de las dos comisiones, bastante regular con el gobierno, con los distintos ministros prácticamente toda la semana. Entonces yo diría que acá tenemos un problema, yo diría complejo, porque no se sabe qué garantía se está dando a las personas que están bajo esa especial protección de ser refugiados. Aunque sea en carácter reservado, usted entiendo entonces lo que me dice a usted como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. ¿El gobierno no le está informando nada del avance de la investigación? No, a ver, la investigación es de carácter reservado, nosotros hemos pedido cautela, hemos pedido también precaución porque estamos hablando de la vida de una persona que está secuestrada, pero yo diría que respecto a las conversaciones que se han sostenido entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano, el nivel de esas conversaciones y el contenido de las mismas no se ha indicado. Oiga, déjeme llevar al otro tema, senador Francisco Chaguán, quien, recordemos, es expresidente RN, además es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y también está en la Comisión de Derechos Humanos, allí en la Cámara Alta. También la preside, sí. También la preside. Otro de los temas, hoy el gobierno retoma el diálogo parlamentario por el pacto fiscal y allí parece que se pone difícil la cosa porque va a hablar de las exenciones tributarias y no sé, uno puede deducir
que todos ustedes van a estar de acuerdo. Pueden reducir exenciones tributarias que pueden Fue mejorar una la propuesta. una Fue una propuesta. propuesta que hicimos en su Mire, momento. mire. Pero mire, pero más Pero importante, lo más otro viene importante que eso. el impuesto a la renta. Y ahí Sí. yo creo que se puede ver más difícil, ¿o no? O sea, primero es sostener que acá, a ver, estamos frente a una de las catástrofes más complejas que ha tenido Chile, donde el 38% de Valparaíso se ha quemado, más bien en términos de un incendio forestal. El 34% de Viña del Mar fue, eh, fue quemado, fue objeto de un voraz incendio, donde se han perdido más de 133 días. Yo creo que vamos a llegar un poquito más, la cifra que es dramático. Yo hasta en el caso mío perdimos una colaboradora y su familia, y ciertamente tenemos que el 12% del radio urbano de Viña del Mar fue objeto del incendio. Que el Quilpué y Alemán están en una situación similar. También predios, casas que estaban en campamentos en proceso de regularización, que si no hay un ajuste legal, no puede haber inversión pública. Y yo estoy pidiendo que haya inversión pública en los campamentos que estaban en proceso de regularización, como también en las viviendas de sectores medios, porque fue un incendio urbano. ¿Y por qué aludo a este tema? Porque yo lo he conversado con el presidente, lo he conversado también con el ministro de Hacienda. Vamos a tener que lograr un acuerdo de financiamiento extraordinario para Viña del Mar, para Quilpué y para Villa Alemana, porque la situación es de tal envergadura. ¿Y eso sale de aquí, de este pacto, cree usted? Es que va a tener que haber una conversación especial, porque el fondo de reconstrucción, hemos visto que, o ya sea por desconfianza del mundo privado, ha preferido justamente orientarla en otras iniciativas y no en este fondo especial de reconstrucción por todos los hechos conocidos. Entonces acá se va a requerir un acuerdo para los efectos que cumpla con todos los estándares de eficacia, eficiencia y también de fiscalización de cada peso que se gaste en reconstrucción, para los efectos de poder levantar Viña, levantar Villa Alemana y levantar Quilpué. Y uno echa de menos rapidez. Ya, pero el gobierno dice que va a hablar de 2 puntos, porque eso es lo que quiere el acuerdo para que se apruebe en marzo: la exención tributaria y lo del impuesto a la renta. ¿Cómo va su disposición a eso? Asumo que con el impuesto a la renta la cosa va a estar difícil. ¿Usted la puede apoyar o bajo ninguna circunstancia? No, nosotros hemos dicho que este tema debe ser mucho más amplio. A ver, primero, deben haber medidas pro empleo, pro crecimiento. Ya, pero ese punto, acláreme eso y de ahí me explica lo otro, lo complementario. Es que todos los temas son posibles de conversar. Ya. En un paquete grande donde efectivamente tengamos la capacidad de entender que se requiere medidas pro empleo, pro crecimiento. Si créame, la economía del país está completamente chantada. La economía del país está trancada. Hay restricciones al consumo y donde hay sobreendeudamiento. Entonces, si el gobierno no entiende que tiene que poner ojo en medidas pro empleo y medidas pro crecimiento, no hay acuerdo fiscal posible. Y eso es lo que nosotros hemos estado conversando con el ministro Marcel, antes cuando estuve a cargo del partido, durante este periodo también. Porque acá se requiere es ver cómo la economía se vuelve a movilizar. Y yo diría que este es el tema más importante, y cómo somos capaces de enfrentar el empleo y cómo somos capaces también de hacernos cargo de una tragedia como la que vive Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y le quiero decir algo más. Yo estoy preocupado por la lentitud. Hombre, nuestro equipo ha levantado más de 8 viviendas de emergencia ya en lo que va. ¿Y la autoridad? ¿No? Y yo quiero preguntar cuántas ha levantado el municipio, cuánto ha levantado el gobierno regional. No, ese es el problema. Oiga, senador Francisco Chaguán, en un rato más vamos a hablar con la alcaldesa Quilpué también para hablar de esto, y probablemente vamos a preguntarle lo que usted mismo está diciendo ahora. Quería hacer una pregunta muy, muy política. Apareció en la encuesta CADEM, aparece el presidente de la República con el mejor resultado en
16 semanas y con 35% de apoyo popular. Y Cristian Valdivieso, columnista también de este programa, él dice: con esta oposición el gobierno puede mantener tranquilamente su 30% y crecer. Con esta oposición el oficialismo incluso podría soñar con mantener el poder en el 2025. Y eso coincide con quienes han dicho: oye, la oposición está muy desordenada, sin liderazgos claros, sin un planteamiento claro. ¿Usted coincide con eso? No, no, ¿Por qué no? nosotros comenzamos Oiga, a pero tener una... el gobierno ha tenido hartos problemas y no baja del 30 y ahora está subiendo más encima. Es que Entonces, tiene, algo pasa ahí, es que ¿eh? tiene, es que tiene, el gobierno tiene un voto duro de alrededor del 30%, ¿Ya? que lo hemos visto en todas las encuestas de opinión, y más allá de las crisis, caso convenios y otras, el gobierno tiene un voto duro, pero reducido justamente aquí. Pero a mí me gustaría que hiciéramos otras encuestas y le pusiéramos ojo. Cuando las personas le dicen de qué orientación debiera ser un futuro gobierno, eh, eh, más de un 40% se inclina por un gobierno de centro y un 30% un gobierno de centro, casi un 30% un gobierno de centro derecha. Entonces, claramente acá hay un eje donde la gente ha podido percibir la falta de experiencia, la falta de capacidad, la falta de gestión. Mira, la falta de gestión yo creo que es la clave que tenemos justamente en esta administración que yo quería que poner con Ya. mayúsculas. Y si me permite un minuto, porque acá han habido situaciones complejas que hay que resolver. Se está trabajando en la ley corta de ISAPRE. Yo soy miembro de la Comisión de Salud y expresidente de la Comisión, Ujú. y acá se requiere de manera urgente, poder terminar con las preexistencias y con las discriminaciones por sexo y edad. Es un tema que hablé con el presidente dice estar de acuerdo, la ministra ha Ya. planteado Pero siguen dando en ya no rojo. se está... Eso no Ah, ayuda a que den en azul, digo. bueno, es que no, el tema es cómo somos capaces de terminar con las discriminaciones y con los nudos críticos que afectan a las personas y a los afiliados, y cómo somos capaces de mejorar la administración de las listas de espera y poner en disposición el seguro catastrófico de salud para los pacientes de FONASA, que está pendiente en una comisión que presido yo y que todavía finalmente Mm. llegaron el último día, llegaron las indicaciones del Ejecutivo, y es fundamental para administrar de mejor manera la lista de espera de personas que están hoy día en condición Bien. de espera, teniendo en cuenta que hay 17.000 garantías de oportunidad vencidas solo en cáncer, y hemos pedido alerta sanitaria para el cáncer, que es fundamental. Los temas de seguridad, le hemos pedido al gobierno urgencia respecto a la ley antiterrorista, respecto de la ley sobre especialización de las policías y por la ley de inteligencia. ¿Cómo no va a ser necesaria una ley de inteligencia si hoy día tenemos desaparecido a un ex oficial de Venezuela, volviendo al tema inicial, y finalmente no hay respuestas institucionales? Que esto pase en nuestro país podría eventualmente, en una de las hipótesis, ser un atentado grave a la soberanía del país. Y pareciera que no hay reacción Bien. institucional a la altura. Bien, senador. Usted había vuelto al principio y también es interesante terminar así esta conversación. Le damos las gracias a Francisco Chaguán por haber conversado con Primera Pauta. Muy buen día, senadora. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Adiós. luego.